es uno de los personajes más emblemáticos de DC Comics, un personaje que en 1989 hizo su gran aparición con una película bastante oscura, la primera película de superhéroes oscura, y por motivo del Batman Day y de que se ha llegado, incluso superado, los 400 suscriptores, ha llegado el momento de comentar esta película. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Matt y en esta ocasión voy a dar mi opinión sobre la película Batman. Batman es una película de superhéroes estrenada en el año 1989, la primera película de esta serie de cintas a la que yo denomino saga Barton-Schumacher, basada en el personaje perteneciente a la editorial DC Comics creado por Bob Kane, dirigida en esta ocasión por Tim Burton, producida por The Governor Peters Company y distribuida por Warner Bros. El personaje Batman fue creado en el año 1939 por Bob Kane y Bill Finger para la editorial Detective Comics. El personaje apareció en varios cómics y tuvo adaptaciones en la televisión en blanco y negro. Entre los años 1966 y 1968, a lo largo de 3 temporadas, se emitió la serie titulada Batman de la cadena Fox, protagonizada por Adam West, una serie de culto donde cada vez que los héroes peleaban, los golpes salían gráficamente. Lo curioso es que en esta serie, los nombres de los personajes para el doblaje latinoamericano fueron cambiados. Bruce Wayne pasó a llamarse Bruno Díaz, Dick Grayson pasó a llamarse Ricardo Tapia, el comisionado Gordon pasó a llamarse Comisionado Fierro, y la serie tenía un enfoque cómico. En el año 1966 hubo una cinta llamada Batman, la película, la cual estuvo entretenida, pero algo tonta. La escena que todos recuerdan es la de Batman peleando con un tiburón. Lo que para mí hace interesante al personaje en general es que, a diferencia de otros superhéroes, Batman es un personaje que no tiene poderes. Es alguien que de niño vio morir a sus padres. Desde entonces entrenó para volverse muy fuerte, usó sus recursos para construir armas de alta tecnología y no olvidemos sus habilidades detectivescas. Es alguien muy precavido, combate el crimen, ha enfrentado a todo tipo de enemigos, desde criminales, mafiosos, psicópatas, metahumanos, alienígenas, demonios, y lo más increíble es pensar que detrás de toda esa faceta es un tipo común y corriente. Tiene un toque de terror, oscuridad, sus aventuras son violentas, oscuras, es un personaje que no ha superado la muerte de sus padres y utiliza la imagen del murciélago para infundir miedo a los criminales, así como los murciélagos le infundían miedo alguna vez. Él se ha caracterizado por tener villanos que son personas comunes y corrientes, la mayoría. Su enemigo más conocido es el Guasón. Con Gatúbela digamos que hay una tensión sexual. Y también tenemos otros personajes como el Pingüino, el Acertijo, Dos Caras y muchos otros villanos. Algunos de ellos han sido explorados en las películas. Todo comenzó por allá en 1979. Se venía desarrollando la idea de una película del murciélago tras el éxito de Superman, del director Richard Donner. Los derechos de la franquicia del murciélago de Gótica quedaron en manos de Benjamin Melniker y Michael E. Aslan. Este último quería que Batman sea visto tal y como fue creado, y no como un personaje con enfoque ligero con el que fue presentado tanto en la serie de Adam West como en la serie animada Los Super Amigos. Tom Mankiewicz, el guionista final de Superman the Movie, escribió un guión para el proyecto y se tituló The Batman, título que años después llevaría a la película que dirigió Matt Reeves. John Peters y Peter Gober se unieron al proyecto y trataron de venderlo a United Artists, Sony y Universal, pero no tuvieron éxito, pues los estudios de cine consideraban que las películas de superhéroes no eran rentables y finalmente llegaron a un acuerdo con la compañía Warner Brothers. El guión fue reescrito por Ivan Reitman y Joe Dante. Fueron como 9 escritores quienes reescribieron el guión, pero ninguno fue convincente para Aslan, porque quería evitar que tenga el tono humorístico de la serie de los 60. Tiempo después, se contrató a Tim Burton como director debido al éxito que tuvo con la película La Gran Aventura de Pee-wee, y Sam Hahn escribió un nuevo guión.
pero fue gracias al éxito de la película Beetlejuice que le dieron luz verde a Tim Burton para dirigir el proyecto. Debido a la huelga de escritores, Hamm no llegó a terminar el guión, así que Jonathan James, Warren, Karen y Charles McKeown estuvieron a cargo para finalizar el guión. El rodaje inició en el backlot de Warner en California, pero debido al interés de la prensa y al espacio insuficiente para la representación de Ciudad Gótica, cambiaron de localización y se filmó en los estudios Pinewood en Inglaterra, desde octubre de 1988 hasta enero de 1989. Surgió un fenómeno global conocido como la Batimanía, en el que los fanáticos mostraron su entusiasmo por la película meses antes de su estreno, esto gracias a una enorme campaña de publicidad, así como a la variedad de productos relacionados como prendas, pósters, disfraces y hasta figuras de acción. Fue una locura. Hasta donde tengo entendido, la gente pagaba entradas al cine solo para ver el tráiler y después se iban. También se robaban los pósters de las paradas de autobús. Cabe aclarar que era la segunda vez que se experimentaba un fenómeno global relacionado a Batman. La primera vez fue con la serie de Adam West. Quiero aclarar algo, Batman es un personaje del cual me considero fan. Yo me enteré de la existencia de este personaje gracias a figuras de acción y a la serie de Adam West, así como también por la serie animada de Los Super Amigos de Hanna-Barbera. Vi una película de esta saga en más de una ocasión, no diré cuál. El caso es que un día en la televisión pasaron esta entrega del 89 y me puse a verla. Años después logré obtenerla en DVD. Asimismo, a partir del 2009 he podido leer algunos cómics de este personaje, los títulos más destacados, algunos por considerarse obras maestras y otros por ser bastante populares, así que puedo decir que sé cómo es el personaje. Y así llegamos a 1989, año que marcaba el final de la década de los 80, una época muy amada para mucha gente y una época admirada para aquellos que como yo todavía no nacíamos. El año en el que Robert Zemeckis nos trajo la segunda entrega de Volver al Futuro, año en el que tuvimos la quinta entrega de la saga Halloween, mismo año en el que la novela de Stephen King, Cementerio de Mascotas, tuvo su adaptación cinematográfica. En ese año, Disney estrenó otros de sus clásicos animados, La Sirenita. También fue un año en el que directores como Steven Spielberg y John G. Avildsen ofrecieron las terceras entregas de Indiana Jones y Karate Kid respectivamente. En ese año también tuvimos la segunda entrega de Los Cazafantasmas. Fue un año en el que Richard Donner estrenó la segunda entrega de Arma Mortal. Ese mismo año, en el mes de junio, llegó a nuestras salas de cine, surgido de la venganza, de la noche, de la oscuridad, Batman. La película contó con un presupuesto de 35 millones y recaudó alrededor de 410 millones de dólares en taquilla. Fue la película de DC Comics más taquillera para ese entonces, hasta que años después fue superada por Batman, el Caballero de la Noche, del director Christopher Nolan, y fue la segunda película más taquillera de 1989, siendo superada por Indiana Jones y la Última Cruzada. Recibió comentarios positivos de la crítica especializada. Se elogió el trabajo de Nicholson, aunque mencionaron que era demasiado oscura y que la dirección estaba más interesada en el Guasón que en Batman. Traumatizado por la muerte de sus padres, Bruce Wayne es un millonario filántropo que combate el crimen en Ciudad Gótica bajo el nombre de Batman, un vigilante vestido de murciélago, el cual tendrá que enfrentarse a un criminal demente y desfigurado que se hace llamar el Guasón. Las actuaciones en la película son excelentes. Michael Keaton es muy bueno tanto como Bruce Wayne y como Batman, demostrando una actitud amable, carismático y logra transmitir ese performance de una persona que oculta un pasado oscuro, de algo que le hizo mucho daño en el pasado. Cuando este actor fue anunciado, muchos fans quedaron disgustados, pues Keaton solamente había participado en comedias y consideraban que no daba la talla para la seriedad que debía tener el personaje. Llegaron muchas cartas de fans pidiendo a Warner que recapacite sobre la decisión, pero Warner calmó esto mediante un teaser que sorprendió a todos. Entre los actores que se consideraban para interpretar al murciélago estaban Pierce Brosnan y Ray Liotta,
pero ambos lo rechazaron porque pensaban que sería una comedia. Jack Nicholson como el Guasón, o el Joker como ya lo llamamos algunos, es extraordinario. Es gracioso, sádico y desquiciado. De todos los Jokers que hemos tenido, este es el que más se apega al de los cómics, pues en ese entonces solo teníamos como referente al Joker de César Romero, el cual no estaba mal para dicha época, pero al igual que el Batman de Adam West, estaban más enfocados en la comedia. Entre los actores que se consideraban para este personaje estaban Willem Dafoe, Tim Curry, David Bowie, James Woods e incluso Robin Williams. Se dice que Bob Kane convenció a la producción para que sea Nicholson quien interprete al Joker tras verlo en una foto de la película El Resplandor del director Stanley Kubrick. No me sorprendería de que fuera así. Kim Basinger como Vicky Bell estuvo magnífica. Originalmente Shang Young iba a interpretarla, pero tuvo una lesión por lo cual tuvieron que buscar un reemplazo urgentemente. Michelle Pfeiffer fue considerada, pero no logró interpretarla debido a que, en ese entonces, ella tenía una relación con Keaton y pensó que no funcionaría en pantalla. Basinger fue sugerida por John Peters y así fue como se unió a la producción. Michael Golf como Alfred Pennyworth, mayordomo de Batman, es extraordinario. Tenemos también a Billy Dee Williams como Harvey Dent, fiscal de distrito de Ciudad Gótica. Muchos recordaremos a este actor por ser Lando Calrissian en la trilogía original de Star Wars. Aunque no entiendo por qué dicho cambio en el personaje, y me sorprende que los fans no se hayan quejado de ello. Y finalmente Pat Hingle como el comisionado James Gordon, el cual está bastante bien. El diseño de producción es extraordinario. Los decorados para hacer posible la recreación de Ciudad Gótica. Un detalle curioso es que la escena del interior de la planta química se rodó en una planta eléctrica abandonada en la que se filmó escenas de Aliens, película que dirigió James Cameron. La fotografía es muy buena, muestra una estética bastante sombría, me recuerda bastante a películas como Frankenstein y Drácula, esas películas de terror de Universal de los años 30, y es que Barton toma bastante influencia del expresionismo alemán, en una época donde todo era efectos prácticos y no había CGI ni inteligencia artificial como lo puede haber hoy en día. Asimismo tenemos muchos planos que son extraordinarios. El traje de Batman está bastante bien, nos olvidamos de esos colores gris y azul y es un traje completamente negro, salvo por el símbolo de murciélago cuyo contorno es de color amarillo. La verdad es que para tratarse de la primera vez que vemos a Batman como debe ser adaptado, está bastante bien. Las botas fueron zapatillas marca Air Trainer, debido a un contrato que tenía Warner con la empresa Nike. Se dice que a Keaton no le gustaba para nada usar el traje, pues es claustrofóbico, pero usó ese sentimiento a su favor. El maquillaje usado para el Joker es extraordinario. La piel blanca y el cabello verde junto con ese atuendo púrpura es genial. Se dice que Nicholson dormía mientras lo maquillaban, podía llegar más tarde al set porque el actor asistía a reuniones. Era el consentido de Warner en ese entonces. La banda sonora estuvo a cargo de Danny Elfman y es muy buena, sí que te transmite emociones como misterio, oscuridad, con cierto tono de tristeza. Creo que describe muy bien a la película de inicio a fin, y así como Superman tiene a John Williams, el cual hizo una música icónica para el personaje, Danny Elfman hizo lo mismo con Batman, además de ser el primer trabajo de este compositor en una película de superhéroes. Si bien la película tiene pocas secuencias de acción, pues este podría ser un punto no muy a favor, puesto que Batman se ve muy tieso al momento de pelear y moverse. La película presenta una narrativa que yo describiría como tramposa. Tenemos la secuencia inicial de una familia entrando a un callejón. Al principio pensé que estos eran los Wayne, pero no es hasta que tenemos ese magnífico plano donde Batman está observando lo ocurrido. Ese alguien se aleja caminando y vemos como una sombra se proyecta mientras se aleja, como si de una figura demoníaca se tratara. Entonces automáticamente se descarta la idea de que esa familia eran los Wayne, porque con esta secuencia seguida de la icónica frase "What are you? I'm Batman", frase que se le ocurrió a Michael Keaton, nos demuestran que esta no es una película de origen. Nos muestran a un Batman que ya lleva cierto tiempo patrullando la ciudad. No es tan veterano como lo sería años después el Batman de Ben Affleck
ni tan novato como lo sería el Batman de Robert Pattinson. Batman existe, tiene tiempo operando y en toda la película nos muestran cómo es él. Es un millonario huérfano llamado Bruce Wayne, una figura muy importante en Ciudad Gótica, millonario de día, vigilante de noche. Batman utiliza armamento especializado a los que los fans llamamos gadgets, y lo más sobresaliente es el Batimóvil, espectacular con ese sistema de defensa, y el Batiavión, que presenta un diseño tan similar al logo que Batman lleva en el pecho, y a lo que más adelante sería la Batiseñal. Y lo más interesante es que no es hasta el tercer acto que entendemos lo que motiva a Bruce a llevar esa doble vida, y es el asesinato de sus padres cuando él era un niño. Con esto podemos decir que Batman es un personaje bastante sombrío, bastante raro, alguien que se siente muy solitario en el mundo, algo muy característico de los personajes de Tim Burton, tal y como se ve en otras películas del director como El extraño mundo de Jack. Y la mujer que de algún modo entra en ese mundo tan peculiar del protagonista viene a ser Vicky Vale, la reportera que es el interés amoroso de Bruce y es de los pocos personajes que tienen algo de cordura en la película. Otro personaje que es bastante destacado e incluso diría que se roba la película es el Joker, antes llamado Jack Napier, un criminal que trabajaba con Carl Grissom, mafioso de la ciudad, y prácticamente él fue uno de los culpables de que Jack quede desfigurado. Ahora, lo interesante es que nos presentan pequeñas pinceladas de que Jack no era alguien del todo cuerdo, pues personajes como Max Egghardt sabían de esto, además del expediente criminal que luego Alfred le consigue a Bruce. Después del accidente que hace que Jack tenga la piel blanca y el cabello verde, aquí tenemos el nacimiento del Joker. Dicha locura queda completamente liberada y el Joker es un personaje que, como vemos, maneja armas, le gusta generar caos y tiene pequeños momentos de gracia en los que el Joker logra hacer reír. Sus diálogos, cuando tiene acorralados a Batman y a Vicky, o todas las veces en las que suspiraba cuando veía las fotos de Vicky, donde se demostraba que la amaba con locura. Estos son los personajes más complejos de la película. Por cierto, el nombre Jack Napier es una invención proveniente de los nombres de los actores Jack Nicholson y Alan Napier, siendo este último el actor que interpretó a Alfred en la serie de los 60, mientras que personajes como Vicky Vale, Alfred, Alexander Knox, Harvey Dent pasan a ser secundarios. A este ni lo vemos jugar con la moneda. Y debo decir que Gordon es el único personaje secundario con nula relevancia. Es un personaje que existe y ya. Claro que posteriormente esto cambia en las películas de Nolan y Reeves. Eso sería un aspecto negativo del filme, porque tanto Dent como Gordon son personajes importantes, y es como si Burton se haya interesado más en el Joker y en Batman, y no en los otros dos personajes mencionados. Pero con todo lo explicado, sumado a lo tétrico y sombrío que luce Ciudad Gótica, es como si la propia ciudad tuviera vida propia, una ciudad que hace que sus habitantes pierdan la cabeza o terminen muriendo. En esta película es la primera vez que vemos morir a la familia Wayne en el callejón del crimen. Esta secuencia viene a ser un flashback en la que Bruce y sus padres salían del cine y dos criminales los siguen. Uno de ellos intenta arrebatarle el collar a su madre y el otro dispara sin piedad a los padres de Bruce. Ese otro era Jack Napier y su icónica frase: ¿has bailado con el diablo bajo la luz de la luna? Esto viene a ser una reinvención de la eterna rivalidad entre Batman y el Joker, porque esa escena y la del accidente de Napier demuestran que el Joker creó a Batman y que Batman creó al Joker. Ambos se crearon el uno al otro, ambos se odian a muerte y lo más importante es que ambos están locos. Burton logra poner su sello en estos personajes, desquiciados, incomprendidos, que no encajan en el mundo y que de algún modo están retenidos en su propio mundo. Eso ya compensó el precio del boleto. Esta secuencia del Joker como asesino de los padres de Batman disgustó a los fans, aunque a Bob Kane le agradó y dijo que si pudiera cambiaría la historia de origen de Batman por lo que vio en esta película, y con ello puedo afirmar que fue un muy buen giro argumental. Un dato curioso es que el actor que interpreta a Thomas Wayne es el mismo que interpreta a un ladrón en Superman the Movie. La película parece estar ambientada en los años 30 aproximadamente, a juzgar por la vestimenta de la gente. No entiendo cuál era la intención de ambientarlo en dicha época, solo faltaba que por ahí anduviera Al Capone, pero sospecho que es porque
Tanto Burton como la producción querían adaptar los primeros números de Batman a la gran pantalla. Y hablando de adaptaciones, Batman en los últimos años se ha caracterizado por ser un personaje que tiene una regla, un código moral, la cual es no matar a sus enemigos. En esta película vemos que en más de una ocasión no sigue esa regla, como cuando elimina a los ayudantes del Joker, y se puede decir que en esta película Batman mató al Joker, demostrando con eso que él es la venganza. La película está inspirada en las siguientes novelas gráficas: The Dark Knight Returns y La Broma Asesina. Estas historias han sido adaptadas muchas veces. Burton no sabía mucho de cómics ya que él sufre de dislexia, no sabía en qué orden leer las viñetas. Pero cuando leyó La Broma Asesina le encantó y tenemos pequeñas pinceladas de estas novelas. Para empezar, el simple hecho de que la ciudad está siendo controlada por la mafia, que la policía esté intentando combatirla, es sacada de The Dark Knight Returns, y fue el cómic que le sugirieron a Michael Keaton leer para estar inspirado y saber qué interpretación darle al personaje. En cuanto a The Killing Joke o La Broma Asesina, pues está el hecho de que el Joker cae en ese tanque de ácido que le da el aspecto que todos conocemos. Además está el hecho de que él, antes del accidente, trabajaba para la mafia. La producción contrató a Prince para componer canciones que formarían parte del álbum de la película. Me parecieron horrendas. Eso sí, fue una oportunidad que el artista no desaprovechó. Batman es una muy buena película, muy entretenida, razonablemente destacable en aspectos técnicos, con una puesta en escena, un diseño de producción magnífico, retratando una atmósfera oscura, sombría, deudora del cine negro, del cine policíaco y cine de gangsters, en donde los personajes como Batman o el Joker son retratados como solitarios, desquiciados, incomprendidos y que se encuentran retenidos en su propio mundo, con una narrativa que al principio resulta engañosa, pero que sabe cómo enganchar con la audiencia, con una banda sonora muy buena, magníficas actuaciones, una película que incluso reinventó la rivalidad entre Batman y el Joker. Ambos se crearon el uno al otro y ambos están locos. Superman The Movie es la primera película de superhéroes que se mostró colorida, optimista y con ciertas pinceladas de humor, pero Batman logra crear un contraste con dicha película y con la serie de Adam West, pues es la primera película de superhéroes oscura, tal y como debería ser una película de Batman, que presenta un tono sombrío, tétrico, con personajes retratados como seres incomprendidos, y que hace al personaje principal un personaje, valga la redundancia, cuya motivación es la venganza, un personaje reprimido, raro e incomprendido. Asimismo, Burton de alguna forma se encarga de dar a entender que una mujer puede ocasionar varios conflictos. Todo lo relacionado al accidente del Joker en Químicos Axis ocurrió por una disputa en la que se encontraba una mujer, mientras que el villano y el héroe tienen cierta disputa por una mujer. Así como ambos están locos, desquiciados e incomprendidos, están encerrados dentro de su propio mundo, tan retorcido. También se demuestra que pueden llegar a amar, y claro está que quien se roba la película es Nicholson. En una nota del 1 al 10 yo le doy un 8. La película ganó un Oscar en la categoría de Mejor Dirección Artística por el trabajo de Peter Young y Anton Furst, un Oscar más para el historial de DC en el cine. Pues recordemos que en ese entonces Superman The Movie contaba con un Oscar por mejores efectos visuales. La película tuvo tanto éxito en su tiempo que generó 3 secuelas. Asimismo, en el año 1992 se realizó una serie animada de Batman producida por Bruce Timm, que estuvo inspirada en esta película. Incluso en el opening toma el fondo musical de Danny Elfman con algunas modificaciones, y también en los créditos finales. Esta serie traería consigo muchas más series animadas que conformarían este universo animado, valga la redundancia. Gracias, Tim Burton. Si les ha gustado este video, acompáñenme la próxima vez para la retro review de Batman Regresa, una polémica secuela que supera la original. Ya veremos. Para ello, tienen que estar suscritos al canal y darle like al video. La meta es de 5 likes. Y bueno,
esa es toda mi opinión. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Si desean, comenten qué les pareció la película. Por favor, no olviden darle like al video, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. De esa forma, el canal podrá seguir creciendo, y activen la campanita para que les avise cuando suba videos. Síganme en redes sociales y volveré comentando más películas. Mantengan los ojos abiertos. Chao.